Desde hace más de 40 años, las mejores aeronaves de combate de Rusia tienen un elemento en común. Y no se trata de la bandera tricolor que representa al gigante euroasiático. Estamos hablando del GSH-30-1, un cañón calibre 30 milímetros, con un largo de casi 2 metros y la capacidad de disparar casi 1800 rondas, 30 por 165 milímetros en apenas 60 segundos. Con ese poder de fuego, este armamento se transformó en una parte fundamental de la proyección militar del Kremlin, formando parte de las naves Sukhoi y Mikoyan que han sobrevolado los cielos de Ucrania. Y es justamente en ese conflicto en el cual el GSH ha demostrado estar más vigente que nunca, destruyendo botes rápidos e incluso dando muerte a uno de los coroneles más importantes del enemigo. En este nuevo video de Mundo de Armas, queremos llevarte a un recorrido exclusivo por el arsenal de Vladimir Putin, para conocer uno de sus ases bajo la manga, el poderoso cañón soviético que aniquila soldados ucranianos. El venerable Gryazev Shipunov GSH-30-1, también conocido bajo la designación Grau 94 4071K, entró en servicio a principios de los años 80. Desde entonces, es una de las plataformas principales a la hora de armar las aeronaves de combate del Kremlin. En cuanto a diseño y funcionamiento, el GSH-30-1 es bastante simple, siguiendo la tradición soviética de poner la utilidad, la economía y el poder destructivo por delante. Se trata de un cañón único, cuya acción parte del retroceso generado con cada disparo y con un peso de 46 kilogramos en total. A diferencia de otros armamentos similares diseñados en la posguerra, su acción emplea un sistema de retroceso corto y no el típico mecanismo de revólver o incluso tipo Gatling como las armas norteamericanas. Esto se traduce en una cadencia de fuego inferior, pero también en un peso totalmente reducido y de mayor practicidad a la hora de instalarlo en las aeronaves más ligeras de la flota rusa. Antes de conocer en detalle sus capacidades, veamos cómo actúa una de estas plataformas, emplazada en un Su-27, abriendo fuego en pleno vuelo. Te advertimos que las cosas van a ponerse ruidosas. La nave primero adopta un ángulo descendente, casi como si se dirigiese directo hacia el suelo. De repente, desde el lado derecho, se libera un torrente brutal de fuego que dibuja líneas rojas hacia la tierra. Te aseguramos que nada puede sobrevivir a ese tipo de violencia. Hablando de volumen de fuego, el GSH-30-1 tiene una cadencia de disparo máxima de 1800 rondas por minuto, aunque por lo general está limitado a los 1500 disparos cada 60 segundos para reducir el desgaste del cañón. En ese aspecto radica tal vez el mayor problema del diseño. Su cañón tiene una vida útil bastante corta, con unos 2000 disparos en ráfagas de 150 rondas. En cuanto a rango de efectividad, su precisión va de los 300 a los 800 metros contra objetivos aéreos, y de 1200 a 1800 metros contra blancos que se encuentran sobre superficie. Las cualidades balísticas básicas de la plataforma se combinan con un sistema de apuntado mediante láser, el cual ha sido descrito como extremadamente preciso, así como también poderoso. Esto le permite a la aeronave de combate destruir cualquier tipo de objetivo con tan solo 5 rondas disparadas, haciendo valer cada cartucho. Si bien no es la primera vez que este cañón es utilizado en combate, esa letalidad fue puesta a prueba sobre los cielos de Ucrania. El 7 de mayo de 2022, durante los más violentos embates de la invasión rusa en territorio ucraniano, falleció el coronel Ihor Betsay, la cabeza principal de la armada ucraniana. Betsay fue asesinado cuando se encontraba a bordo de su helicóptero Mi-14, que fue derribado por un caza ruso Su-35 equipado con el poderoso cañón GSH-30-1. Respecto a la muerte de este respetado militar del bando ucraniano, las versiones sobre sus últimos momentos son variadas. De acuerdo con los informes oficiales de Zelensky, el coronel no murió por el fuego de este brutal modelo de 30 milímetros, sino por un misil que destruyó el helicóptero. En contraposición, las noticias rusas informaron que la nave de Betsay fue perforada por los cartuchos 30 milímetros del GSH-30-1.
Más allá de las afirmaciones contradictorias, lo cierto es que desde el gobierno ucraniano homenajearon al coronel bautizando a la 10ª Brigada de Aviación Naval en su honor. El derribo del Mi-14 no fue la única aparición destacada de este armamento durante el conflicto en Ucrania. Pero antes de ahondar en otra de sus espectaculares performances, es útil conocer qué hace tan poderoso a este sistema. Entre las principales ventajas de este cañón se encuentra la variedad de utilidades que presenta su munición calibre 30 por 165 milímetros, las cuales pueden emplearse con diferentes finalidades, para destruir objetivos tanto aéreos como terrestres. Las principales variantes dentro del arsenal ruso son APT, o perforadora de blindaje y trazador, HET, o alto poder explosivo y trazadora, Safei, o semiperforadora de blindaje y alto poder explosivo, y los cartuchos de entrenamiento que no contienen cargas peligrosas. Básicamente, existe un cartucho para cada misión que deba llevar a cabo la Fuerza Aérea del Kremlin. Si no nos crees, observa este ensayo del armamento estacionado. La ráfaga es tan poderosa que deja temporalmente manchada la superficie de la nave. Para prevenir el sobrecalentamiento de la plataforma, los ingenieros soviéticos emplearon un sistema de enfriamiento por evaporación, lo que previene la detonación de los cartuchos de alto poder explosivo dentro del cañón, incluso si éste se encuentra a una temperatura altísima. Este sistema funciona a través de un tanque de agua cilíndrico que se encuentra en la parte posterior del cañón. Un diseño bastante simple pero efectivo. Una de las grandes innovaciones que presentó el GSH-31 es un mecanismo pirotécnico que evita los disparos en falso. Un pequeño cartucho se localiza a la izquierda de la recámara del cartucho principal de 30 milímetros. Esa carga de menor tamaño dispara un pequeño cerrojo de acero por la parte lateral de la recámara, lo que asegura una ignición correcta del proyectil principal, evitando atascos y accidentes. Dependiendo de la aeronave, el cañón se emplaza de forma diferente y con una cantidad distinta de rondas de reserva. Por ejemplo, en el Su-34, el 31, se encuentra en el encastre alar derecho y cuenta con 180 proyectiles. En contraposición, en los MiG-29, el arma se coloca en el encastre alar izquierdo y posee tan solo 150 rondas disponibles. La configuración más frecuente, la que podemos encontrar en los Su-27, Su-30, Su-33 y Su-35, se ubica en la parte derecha del fuselaje y cuenta con entre 150 y 200 cartuchos. Como te indicamos previamente, el GSH-31 tuvo un impacto profundo en varias operaciones rusas en territorio ucraniano. Una de las más dolorosas para Kiev ocurrió en agosto de 2023, cuando cazas de la Fuerza Aérea de Rusia lograron destruir 6 botes que transportaban a soldados de operaciones especiales, matando un total de 50 de los mejores operadores de Ucrania. Para peor, todas esas pérdidas ocurrieron en un lapso de 24 horas, siendo un golpe de shock para las defensas locales. Los botes se dirigían hacia la isla Snake, Osmeini, en un intento de recuperar ese enclave de gran valor estratégico que había sido capturado por soldados rusos. El problema es que la zona estaba bajo control de algunos de los mejores cazas de la flota de Putin, y de inmediato un grupo de Su-30SM y de MiG-29 rodearon a los botes. Una vez que las aeronaves pudieron tomar los blancos, abrieron fuego con su armamento, en particular con el brutal cañón GSH calibre 30 milímetros. El material que verás a continuación fue registrado durante el ataque y publicado por el Ministerio de Defensa ruso a los pocos días de los hechos. Este video fue grabado con el sistema HUD o Heads Up Display, que se encuentra en los Su-30SM de la flota rusa. Más allá de que mostrar una victoria semejante tiene un importante valor simbólico, los archivos fueron liberados para contradecir a las versiones oficiales de que las tropas del Kremlin se habían retirado de la isla Snake por la presión y resistencia local. Nada más lejos de la realidad. Los esfuerzos ucranianos por retomar el territorio fueron apagados violentamente por la lluvia de cartuchos de este armamento.
Con tantas bajas en un solo día, esa jornada de agosto se transformó en una de las más oscuras para los comandados por Zelensky. Todo comenzó a las 10:52 de la mañana, cuando la flota rusa del Mar Negro anunció la destrucción de los primeros botes ucranianos. La misma noticia se replicó a las 2:37 y a las 5:55 de la tarde, dejando en claro que los intentos fueron un fracaso rotundo. Si alguna vez te preguntaste qué se siente abrir fuego en alta mar a bordo de un Sukhoi, estás en tu día de suerte. En este material filmado desde el interior de un Su-30 podemos ver el brutal temblor causado por el disparo de los cartuchos 30 milímetros del GSH-301. Estar a esa altura, en una aeronave tan sofisticada y delicada, es atemorizante. Pero te aseguramos que no se compara en nada a estar del otro lado de ese armamento. La idea de encontrarse a bordo de un pequeño bote de alta velocidad cuando, de repente, ves asomarse en el horizonte a uno de los mejores cazas de tu enemigo es realmente terrorífica. Más aún si tenemos en cuenta que los soldados ucranianos conocen en profundidad el armamento ruso, por lo que de seguro saben de lo que es capaz el cañón integrado de las naves de Sukhoi. Entonces, a sabiendas de la inferioridad material, ¿por qué los soldados locales estaban tan empecinados en capturar la isla sin importar las consecuencias? Más allá del componente patriótico y simbólico de recuperar terreno perdido, Ucrania ha intentado socavar la presencia de su enemigo en el Mar Negro. Y eso se logra dispersando las fuerzas y llevando a cabo ataques tanto con drones como por tierra. De pisar la isla, las tropas azul y amarillo obligarían a los rusos a reconfigurar su estrategia y exponer naves de gran valor, los cuales luego podrían ser más susceptibles a ataques con naves no tripuladas. El problema es que el primer paso de ese escenario requería de un gran riesgo humano, el cual fue aprovechado por el sanguinario cañón calibre 30 milímetros. Por supuesto, los hombres de Zelensky no están completamente a la merced de las naves rusas. El 21 de agosto, un Su-30SM intentó destruir un bote repleto de tropas, pero desde el pequeño navío respondieron disparando un Manpad, un sistema de defensa aérea portátil. Si bien el caza no fue derribado, comprendió que si se aproximaba más, entraría en el rango del misil portable y correría serio riesgo de caer en llamas hacia las aguas del Mar Negro. La performance del GSH-31 en el actual conflicto europeo demuestra que gran parte del arsenal diseñado en tiempos soviéticos continúa siendo de enorme importancia para Rusia. Este cañón puede ser simple y tener una cadencia de fuego menor al de los diseños Gatling de Estados Unidos, pero en combinación con cazas de cuarta y quinta generación, se transforma en una daga letal que le ha dado varios golpes importantes al ejército ucraniano. No sabemos a ciencia cierta cuántos años más de servicio tiene por delante, pero si nos guiamos por la evidencia actual, cabe suponer que veremos al GSH por mucho tiempo más. La feroz guerra en Ucrania se disputa en varios frentes al mismo tiempo, por lo que las naciones en conflicto se ven obligadas a explotar al máximo sus arsenales. Si bien los veloces aviones de combate y los grandes blindados son los que se llevan la mayor atención, no se debe descuidar el gran poder destructivo de los sistemas de artillería. De hecho, este tipo de armamento se convirtió en una pieza clave del conflicto para ambos bandos. Los obuses han sido protagonistas de muchas batallas, permitiendo ganar terrenos en las diferentes campañas desarrolladas tanto en las fronteras boscosas como en plenas ciudades. Y entre los más destacados se encuentra el temible MSTAB soviético. Nacido de la URSS, tanto Rusia como Ucrania han heredado el poder de este letal artillero, que no por nada se ha ganado el apodo de devastador urbano. En este nuevo video de Mundo de Armas conoceremos su historia, características y el importante rol que viene desarrollando en la guerra que se lleva la atención del mundo entero. Quédate con nosotros. Un obús, también conocido por su término en inglés, howitzer, es una pieza de artillería con ruedas, diseñada para ser remolcada detrás de un vehículo tractor. Dispara grandes y pesados proyectiles capaces de causar un gigantesco daño, y ha tenido una enorme importancia en el campo de batalla desde la Primera Guerra Mundial.
En aquel conflicto bélico, los obuses permitían atacar las fortificaciones semienterradas, que eran casi invulnerables ante los cañones de campaña tradicionales. La diferencia radicaba en que las armas que disparaban de manera directa se encontraban con la resistencia de las construcciones, pero el howitzer la sorprendía con un impacto desde arriba gracias al ángulo de su tiro. En el pasado, la desventaja de este armamento se encontraba en la velocidad que alcanzaba su proyectil. Era menor que la de los cañones convencionales y por ese motivo, su alcance también estaba más limitado. No obstante, los diseños se fueron perfeccionando con el tiempo. Se incluyeron cargas de propulsión adicional y se logró aumentar el rango de combate efectivo para mantener una pieza de artillería a la altura de los requerimientos en el campo de batalla. Su participación en la Segunda Guerra Mundial terminó de convertir a los obuses en un arma infaltable dentro del arsenal bélico. El más destacado en ese conflicto fue el M2A1 de 105 milímetros, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que impuso un desafío del otro lado del mundo. Es que pronto comenzaría un largo periodo donde el poderío norteamericano se enfrentaría a la destacada tecnología militar soviética. La rivalidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos tuvo su punto más álgido durante la Guerra Fría. Esta se prolongó por varias décadas y además de un enfrentamiento de ideologías entre el capitalismo y el comunismo, estuvo marcada por la carrera armamentística. Los obuses no quedaron afuera de esa lucha por contar con el mejor arsenal, y debido a los importantes avances alcanzados por Occidente, nació una nueva necesidad dentro de las fuerzas del Ejército Rojo. Basándose en sus experiencias de combate adquiridas de la Guerra de Vietnam, los norteamericanos comenzaron a diseñar un innovador howitzer en 1968. Para principios de los 70 vio la luz el M198, decidido a dominar el campo de batalla con su alcance y poder de destrucción. La respuesta de la Unión Soviética no tardaría en llegar. Corría el año 1976 cuando se tomó la decisión de iniciar el desarrollo de un digno competidor para los rivales occidentales. La idea que surgió planteaba una modernización radical de los sistemas de artillería y una transición hacia un solo calibre en todas las fuerzas terrestres. Esto significaba que el futuro armamento reemplazaría a las piezas de 120, 130, 152, 180 y 203 milímetros por un único cañón, en versiones remolcadas y autopropulsadas con un mismo abanico de municiones. El desafío cayó en manos del diseñador Georgy Sergeyev, quien trabajó en la fabricación del obús en el Barricad Design Bureau de la ciudad Volgogrado. De acuerdo con las especificaciones técnicas recibidas de las fuerzas militares, el howitzer debía estar preparado para destruir armas nucleares tácticas, morteros, artillería y vehículos con baterías de misiles. Pero eso no era todo. También tenía que tener suficiente poder para demoler fortificaciones y otras estructuras defensivas, puestos de mando y sistemas de defensa aérea. Finalmente, la larga lista de objetivos a vencer se cerraba con tanque, todo tipo de vehículos blindados y personal enemigo. Para lograr todo esto, los puntos principales del desarrollo eran aumentar el alcance de fuego, el ángulo de tiro, la maniobrabilidad y la efectividad de su proyectil sobre el blanco, siempre pensando en mejoras con relación a los artilleros existentes como el D1, el ML-20 y el D-20. Esos fueron los pilares que dieron forma al nuevo obús 2A65 MSTAB, que tras varios años de desarrollo entró en servicio en 1986. La letra B en su denominación no es algo colocado al azar, ya que viene de la palabra rusa «buksyrymy», que significa remolcado. Esta es la manera de diferenciar el arma de su versión autopropulsada, presentada 3 años más tarde, y llamada MSTAS. La diferencia es que la primera necesita de un vehículo para ser transportada, mientras que la segunda se encuentra integrada en el chasis de un tanque T-80 y tiene movilidad propia. El howitzer 2A65 marcó un salto de calidad en la artillería soviética con su poderoso calibre de 152 milímetros, acompañado por un alcance de hasta 24 o 30 kilómetros según la munición utilizada.
Este gigante de 7.000 kilos debe ser operado por un total de 8 soldados, quienes son los responsables de preparar y disparar hasta 8 rondas por minuto. A sus características principales se le suma una gran amplitud en el ángulo de elevación, que puede oscilar entre -3 y 70 grados para planificar ataques desde diferentes direcciones. También tiene un ángulo de orientación horizontal de 55 grados para poder acabar con una mayor cantidad de objetivos a su alrededor. Rara vez podemos encontrar imágenes tomadas desde la perspectiva de las fuerzas rusas, pero en este caso, el letal aliado merecía una excepción y fue compartido en acción. El diseño del obús prestó especial atención a las superficies de apoyo para garantizar la mayor estabilidad posible. Esto evita las perturbaciones que surgen durante los disparos y ayuda a mejorar la precisión considerablemente. La eficiencia del arma es el resultado de la incorporación de sistemas hidráulicos para realizar movimientos rápidos y sin esfuerzo, lo que permite posicionarse para alcanzar el mejor tiro posible contra el enemigo. A eso se le debe sumar la longitud de su cañón calibre 53 y un dispositivo de retroceso hidroneumático para el momento del disparo, refrigerado por líquido para evitar calentamiento que impida un ataque prolongado. Con todos los aspectos mencionados muy bien cubiertos, el último eslabón de esta gloriosa pieza soviética es su munición. El MST-AB de 155 milímetros cuenta con varios tipos de proyectiles a su disposición. La primera opción es el OF-45 de alto poder explosivo, que tiene un peso superior a los 43 kilos y un alcance de 24 kilómetros. Sin embargo, este howitzer también es capaz de operar con el OF-61 de similares características, pero con un generador de gas de inyección que permite ampliar el rango hasta los 30 kilómetros. Otra alternativa es el OF-23 de doble propósito, un proyectil de 42 kilos que consiste en un armazón con submuniciones de alto poder explosivo y fragmentación, que destruye todo a su paso en una distancia de 26 kilómetros. Incluso es capaz de penetrar blindajes de acero con un espesor de 100 milímetros. Por último, el obús puede utilizar el 2K25 Krasnopol guiado por láser que tiene un alcance de 20 kilómetros. Y si nada de esto es suficiente, al igual que muchas piezas de artillería modernas, el 2A65 tiene la posibilidad de disparar proyectiles nucleares y causar estragos. Cuando los obuses MST-AB deben ser replegados para ir en busca de una nueva posición en el frente de ataque, la plataforma se eleva hasta quedar solo apoyada sobre sus ruedas y se sujeta al enganche del remolque. El vehículo utilitario todoterreno Ural 4320 es un modelo común para el transporte de un sistema de artillería. Cuenta con tracción 6x6 y se acopla perfectamente al howitzer, que por su diseño proporciona la capacidad de ser remolcado a velocidades de hasta 80 km por hora en carretera o 20 km por hora en terrenos difíciles. Otra opción para ser desplazado es el vehículo de infantería anfibio MTLB, con un diseño de orugas en lugar de ruedas y menor velocidad que el Ural. La versatilidad, poder y precisión del MST-AB le han permitido mantenerse en servicio durante largas décadas, y hasta el día de hoy es una parte crucial de la artillería rusa en el frente de batalla. De todas maneras, no solo las fuerzas de Moscú se valen de este obús. Al ser un desarrollo de la era soviética, muchos países que pertenecían a la URSS también heredaron el letal howitzer, como los casos de Bielorrusia, Kazajistán y Georgia. Además, varios de estos sistemas fueron comprados por Siria e Irak para ser utilizados durante los combates que mantienen estas naciones contra el ISIS. Ahora bien, aún queda una nación que supo pertenecer a la Unión Soviética y en la actualidad opera con el 2A65 de 155 milímetros. Tal como te anticipamos al comienzo de este video, hablamos nada más y nada menos que de Ucrania. Es un territorio donde el arma se ha ganado el temible apodo de devastador urbano, a raíz de su gran protagonismo y poder de destrucción mostrado en el conflicto.
Si bien el MST-AB opera en ambos bandos de la guerra en suelo ucraniano, se ha convertido en uno de los emblemas de la ofensiva rusa. Desde el Kremlin aseguraron que la excelente movilidad que ofrece el obús le permite explotar sus cualidades tanto en campo abierto como en las ciudades. Así fue como se anotó múltiples victorias contra vehículos blindados y fortificaciones de las fuerzas de Kiev, demostrando también el enorme poder de fuego que ofrecen sus diferentes tipos de municiones. El éxito del Howitzer de 155 milímetros no pasó desapercibido. Las pérdidas de Ucrania llevaron a que el devastador cañón sea un blanco importante dentro de las estrategias de contraofensiva locales. Allí entró en juego el HIMARS, un sistema de lanzacohetes múltiple de origen estadounidense. A raíz del conflicto, Washington envió una gran cantidad de material bélico para apoyar a Ucrania, y este complejo de misiles fue uno de los más destacados. A mediados de 2023, los soldados de la 44ª Brigada de Artillería Ucraniana dieron a conocer un video donde se puede ver cómo los misiles de un HIMARS destruyeron varias piezas de armamento rusas, incluyendo un MST-AB y sus municiones. El HIMARS tiene un cargador con 6 cohetes montado en un camión militar de alta movilidad. Su alcance de hasta 90 kilómetros se convirtió en parte crucial de la resistencia de Kiev y le ha permitido recuperar grandes porciones de territorio sobre los que Rusia había avanzado. Sin embargo, no es la única alternativa para destruir a los poderosos obuses rivales. También hay una opción mucho más pequeña y económica, como los drones. El conflicto armado entre estos vecinos cambió muchos paradigmas establecidos sobre los métodos para llevar a cabo operaciones de combate. A partir de esta guerra, las fuerzas militares comenzaron a prestar especial atención al papel de los vehículos aéreos no tripulados de diversas clases, cuya participación resulta decisiva tanto para el reconocimiento como en la destrucción de objetivos enemigos. En este caso particular, se destaca una forma muy eficiente de aplicarlos. Se trata de los drones kamikazes, que son capaces de destruir con cierta facilidad vehículos blindados, instalaciones de defensa aérea y montajes de artillería como el MST-AB. Este tipo de armamento es mucho más caro y difícil de fabricar que las pequeñas amenazas voladoras, por lo que los rusos debían hacer algo para responder. La primera acción tuvo que ver con el aspecto defensivo, e incluyó un llamativo método que poco a poco se fue volviendo común en el campo de batalla. Tanto los diferentes vehículos de guerra como los obuses comenzaron a mostrarse con estructuras similares a una jaula o visera. Esto se convirtió en una capa de protección, ya que los drones se estrellarían antes de poder alcanzar su objetivo. Por otro lado, el segundo punto en la lista de tareas de las fuerzas de Rusia era contraatacar. Como te contábamos, el MST-AB puede utilizar diferentes tipos de proyectiles, y algunos muy precisos como el Krasnopol. Denominada como una munición inteligente, se encuentra guiada por láser y sus alerones le permiten gran maniobrabilidad para alcanzar objetivos en movimiento, a velocidades de hasta 36 kilómetros por hora. Si le sumamos a esto su poderosa ojiva explosiva, el destructor de ciudades también puede convertirse fácilmente en un asesino de drones. Tarusa es una pequeña ciudad que se encuentra a un par de horas de Moscú. En un pequeño edificio hay un cartel que dice Armas Lobov. A primera vista parece poco llamativo, pero detrás de sus puertas se encuentra una planta que fabrica uno de los rifles de francotirador más poderosos del mundo. Estamos hablando del SBLK-14S Sumrak, el único rifle de francotirador del planeta con un alcance de 4 kilómetros. Esta bestia rusa fue presentada en 2012, pero con el conflicto en Ucrania llegó su hora de brillar en el campo de batalla. En este nuevo video de Mundo de Armas, vamos a conocer sus características y cómo está siendo utilizada en el presente conflicto. Ponte al resguardo y acompáñanos a descubrir todo sobre el Sumrak. En 2020, en plena cuarentena, los medios británicos se hicieron eco de este armamento que sorprendió por su alcance. Respecto a esa primera demostración de interés internacional, el desarrollador del rifle, Yuri Sinichkin, respondió con ironía:
Los británicos están aburridos de la cuarentena, así que buscan online cosas exóticas en el extranjero. Al cabo de 2 años, su creación volvería a ser noticia, esta vez por estar en manos de los soldados del Kremlin que luchan en Ucrania. El Sumrak, que significa crepúsculo en ruso, se basa en la simplicidad y la precisión, 2 palabras que la doctrina rusa ama. En cuanto al diseño del arma, Sinichkin es bastante claro. No tiene unidades adicionales, puertos de expulsión o accesorios extraños. Tiene una acción más rígida, un cañón reforzado y una carga única. En otras palabras, su creación apunta a que cualquier soldado pueda emplearlo, más allá de su experiencia con armas similares. De hecho, el Sumrak no tiene cargador como otros rifles, sino que se carga con una bala antes de cada disparo, como los cañones de largo alcance de la Segunda Guerra Mundial. Otra particularidad del Sumrak es su pesado 1,5 metros de cañón, una impresionante longitud de 1430 milímetros de puro aluminio de alta calidad. El rifle fue diseñado con 2 tipos de frenos de boca que reducen el retroceso a un nivel muy cómodo para el tirador. El SBLK-14S Sumrak fue diseñado para disparar cartuchos .408 Cheetah de 10.36 milímetros, que salen del cañón a una velocidad de más de 900 metros por segundo. Esos cartuchos pueden perforar un riel de metal de 3 centímetros de espesor. Así que imagínate lo que puede suceder cuando uno de esos proyectiles impacta con un enemigo. Ninguna armadura corporal podría soportar el impacto. Otra ventaja táctica importante es que el Sumrak puede funcionar en temperaturas extremas que van de los -40 a los 65 grados centígrados. Un soldado ruso podría ir de Siberia al Caribe y su rifle de precisión sería igual de letal en ambos contextos. Pese a su llamativa sencillez, el rifle puede disparar con 100% de efectividad a más de 2.5 kilómetros, y su mira telescópica permite avistar objetivos a unos 4 kilómetros de distancia. Gracias a estas capacidades, el arma de Lobov pudo batir el récord mundial de puntería establecido por el fusil estadounidense M300, el cual había acertado un blanco a 4.157 metros. El rifle ruso hizo lo propio a una distancia de 4.178 metros, y para ello los ingenieros modernizaron un Sumrak de fábrica y cambiaron la forma de su cartucho. Como si eso fuera poco, Sinichkin y sus ingenieros se encuentran experimentando con disparos nocturnos a distancias de más de 2.5 kilómetros. Ya establecieron un récord de luz diurna. El objetivo de Lobov es hacer lo mismo en condiciones de oscuridad total. El único inconveniente real con el Sumrak es su peso. Con casi 10 kilogramos, sin contar las miras telescópicas, es un verdadero problema llevar esa mole a través del campo de combate. Por eso la puesta en servicio del rifle depende enteramente de una infraestructura de transporte y seguridad, para no dejar soldados con hasta 14 kilos de metal a sus espaldas. El ejército ruso se interesó de inmediato en el arma de Lobov, pero las dimensiones eran un problema. Es por eso que la compañía diseñó una versión de uso militar con peso y alcance reducido, el DXL-4, el cual tiene un alcance de entre 1.5 y 2.5 kilómetros. Bastante menos que el Sumrak, pero aún así una distancia más que aceptable. En cuanto a diseño y resistencia, ambos rifles son prácticamente idénticos. Si bien el DXL-4 fue puesto en servicio en 2020, hace apenas 3 años, es evidente que el conflicto con Ucrania provocó que el Kremlin reformule su estrategia. Pese a los problemas logísticos que presenta, el Sumrak fue elegido como una de las armas de precisión rusas, y los resultados parecen avalar la decisión. Teniendo en cuenta la gran repercusión mediática que tuvo la guerra de Ucrania, es lógico que la empresa productora del Sumrak aprovechase para publicitar el uso de uno de sus mejores diseños. De acuerdo con Lobov Arms, los francotiradores de las fuerzas aliadas de Rusia ya eliminaron con esa arma decenas de blancos de alta prioridad durante la operación militar. También comentaron que las unidades de francotiradores utilizan otros modelos de los fusiles. Por ejemplo, los TSBL-8M1 Stalingrad, con el cartucho .338LM y .300WM, o el fusil DXL-5 Opustoshite con el cartucho .50 BMG. Gracias a su brutal alcance y su munición de alto poder destructivo, el Sumrak es ideal para destruir materiales, como vehículos no blindados, armas y tanques de combustible.
De acuerdo con las cifras brindadas por oficiales rusos, es capaz de penetrar con facilidad en estructuras de acero de hasta 3 centímetros de grosor. Y todo bajo el resguardo de la distancia, más de 3 kilómetros que separan al tirador de su víctima. El único obstáculo que las tropas rusas encontraron en Ucrania fueron los terrenos sinuosos, donde la misma geografía impide el uso de un arma de semejante alcance. Si bien no hay datos claros, los reportes indican que también se usó el Sumrak en la zona de Kiev y Kharkov. Pero Lobov no se quiere dormir en los laureles. Actualmente se encuentran desarrollando un modelo actualizado, reforzado por capas múltiples de carbono, Kevlar y fibra de vidrio. Además, esta modernización permitirá que una bala de 30 gramos de peso acelere hasta los 1100 metros por segundo. Una velocidad brutal que aumenta exponencialmente la cantidad de energía que se libera en el objetivo. Otra de las metas que se fijó la empresa rusa es batir su propio récord y dar en el blanco a una distancia de 4200 metros. Más allá de todas sus impresionantes capacidades, ningún armamento es perfecto, y las debilidades del Sumrak pueden resumirse en 3 conceptos: peso, contextos urbanos y precio. Sobre el primero, ya te comentamos lo difícil que es transportar una pieza de 14 kilogramos, a lo que se suman las municiones. En cuanto a contextos urbanos, el Sumrak es prácticamente inútil cuando los objetivos se encuentran a corta distancia, digamos a unos pocos cientos de metros. Para ese tipo de operaciones no tiene ningún sentido emplear un rifle gigante y pesado, cuando otro fusil de precisión convencional podría cumplir la misión a la perfección. Por último, el precio. Cada unidad tiene un costo de 2 millones de rublos, algo así como $30,000. Para que tengas un parámetro, el Barrett MRAP norteamericano tiene un costo de entre $5,000 y $6,000, apenas una fracción del costo de su colega ruso. El Kremlin no se encuentra en posición de realizar inversiones monumentales, por lo que el uso del Sumrak está cuidadosamente planeado. Desde tiempos soviéticos, Rusia ha sido conocida por su inclinación a los armamentos imponentes y de gran tamaño. El Sumrak, con su sencillez y poder destructivo, es un eslabón más en la tradición militar del Kremlin. Así llegamos al final de este video. Antes de despedirnos, queremos invitarte a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos reencontraremos en la próxima entrega de Mundo de Armas.